Capítulo 1, versículo 20 al 30. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 al 30. Amén. Nos ponemos de pie. Si alguien sigue sentado, pido se ponga de pie para leer la escritura. Amén. No es cualquier libro que estamos leyendo. Dice la palabra que es inspirada por Dios. Amén. Y no solo eso, sino que es útil para enseñar, para redarguir. Amén. Para corregir e instruir en justicia. Es para que andemos instruidos en justicia. De modo a que el hombre sea perfecto. Amén. Dios busca a través de su palabra la perfección en el hombre. Amén. Es importante mostrar reverencia a la palabra del Señor. Amén. Filipenses capítulo 1 versículo 20 al 30. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Versículo 27. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serían salvos. Aún por Dios mismo, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Cristo. Amén. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Amén. Dios Padre, gracias damos por tu palabra, Señor. Padre, bendecimos tu palabra, Señor Jesús. Padre, pedimos que seas tú hablando a tu pueblo. Señor Padre, sabemos que solo soy un instrumento, Señor, el cual tú vas a usar este día, Señor Jesús. Padre, me someto a ti, Señor, enmudece mi boca, Señor, para que seas tú hablándonos, Señor, en esta mañana, Señor Jesús. Padre, somos trabajadores tuyos, Señor, sé tú haciendo como te plazca en este lugar. Habla a nuestro corazón. Nosotros te damos gloria a ti y solo a ti, Señor. Y sabemos que tu palabra, Señor Jesús, nunca vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito para la cual tú la enviaste. Señor, damos gloria, damos honor a tu presencia, a tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Ahora sí, puede tomar asiento. Amén. Acabamos de leer en Filipenses una de las declaraciones más fuertes que puede haber en la Escritura. Amén. El morir en Cristo para mí es ganancia, decía el apóstol Pablo. Amén. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió Filipenses? Estaba en prisión. Amén. Estaba preso
en Roma. Es conocida como una de las epístolas de la prisión. Amén. ¿Por qué? Porque fue escrita desde una prisión en el año más o menos aproximadamente 62 al año 63 después de Cristo. Son los datos que se tienen y fue escrita por el apóstol Pablo. Amén. Y no solo eso, es importante saber que a pesar que Pablo estaba en prisión, no estaba de vacaciones, no estaba en su mejor momento, estaba en prisión. Amén. Esta carta es muy conocida, toda la carta de Filipenses es muy conocida como la carta del gozo. Amén. Es muy interesante cómo Pablo está tan centrado en Cristo que pueden reconocer que es la carta del gozo. En Pablo no había sufrimiento. Amén. Tenemos que vivir para Cristo y cómo nuestra vida va a honrar a Cristo. Amén. Hay que ser hallado total y plenamente en Cristo. Amén. Hay una de las cosas importantes que dice el vivir. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, aún muero para Cristo. Una de las realidades que tenemos nosotros es que si usted, como creyente, no está listo para morir, tampoco está listo para vivir. Amén. Si usted es creyente y ha reconocido al Señor como su Señor y Salvador y le ha obedecido y tiene esa convicción de que usted es salvo, el hecho de morir sería una recompensa extremadamente maravillosa. Amén, como Pablo lo menciona. Pablo estaba listo para morir porque sabía que iba a seguir viviendo. Y esa es una convicción que nosotros debemos de tener. Amén. Examinarnos nosotros mismos. Amén. Y decir, estoy preparado para morir, ¿a dónde voy a ir? Amén. ¿Voy a seguir viviendo o voy a morir definitivamente? Y eso pasa a personas que están arraigadas a este mundo. Viven para este mundo, todo lo centralizan en este mundo, tengo que trabajar para sobrevivir, pero las personas espirituales se centralizan a que en este mundo estamos de paso. Amén. Con esa seguridad de que a donde vamos es aún mejor. Dice la Escritura que debemos de poner nuestros tesoros en el cielo, porque es allá a donde vamos. Amén. Nosotros arraigamos nuestras cosas, nuestra vida, nuestras pertenencias. Sabemos que todo le pertenece a Dios. Amén. Es un mundo sobrenatural en el cual nosotros debemos vivir y es en el cual nosotros debemos de estar eternamente juntos. Amén. No enfocados en las cosas de este mundo, porque eso pasará. Dice la Escritura que todo en este mundo pasará, pero su palabra permanece para siempre. Y Dios permanece para siempre. Dios es eterno. Y si usted está con Dios y Dios a través de su Hijo le ha adoptado como hijo y lo ha hecho coheredero de todo lo que Jesucristo es, usted va a estar en el cielo, donde está Dios con su Hijo. Amén. Dice que está sentado a la diestra del Padre. Amén. No hay nada de Dios que le sorprenda de nosotros. Eso es algo que yo repito mucho. Si usted me ha escuchado decirlo, no le sorprenda. ¿Por qué? Porque da una plena confianza. A mí me da una confianza y seguridad el saber que no hay nada en mí que Dios no sepa. No hay nada de mí que le sorprenda a Dios, pues Dios sabe todas las cosas. Él nos hizo, dice la Escritura, y no nosotros a Él. Asimismo, Él nos ha amado, Él nos amó primero y no nosotros a Él. Entonces, Dios sabe todo lo que nosotros pasamos, Dios sabe hacia dónde vamos, de dónde venimos. Amén. Dios sabe todas las cosas. Pero yo meditaba en este pasaje y más allá de que Pablo estaba en prisión y tenía gozo. Amén. Muchos creyentes debemos aprender.
y reconocer que Pablo no era Dios, ¿ok? Era un hombre de carne y hueso como somos nosotros, ¿ok? Era así, era un apóstol escogido por el Señor Jesucristo, pero eran hombres plenamente. Dice la Escritura que Dios era 100% hombre y 100% Dios, ¿ok? Entonces nosotros somos 100% hombres. No hay nada divino en nosotros. Tenemos el gen de Dios, amén, pero recordemos que por el pecado hemos sido separados. Entonces él era un hombre que se dejaba usar por el Espíritu Santo. Y hoy en día no hay diferencia. El Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, sigue obrando en las personas, amén. Sigue buscando un templo donde morar, y ese templo es nuestro cuerpo, dice la Escritura. Y Pablo, aún sabiendo esto, que es hombre, aún en sus prisiones, sentía gozo. Y sentía esa seguridad de que iba a vivir eternamente con Cristo. Y hay una misión que cumplir en esta tierra. Amén. Hay algo que tenemos que cumplir. Pero el tema es honrar a Dios, honrar a Cristo con nuestra vida. Pregúntale al de al lado, no le tiene que contestar, pero pregúntale al de al lado, ¿tu vida honra a Dios? Amén. Yo meditaba en dos ejemplos, porque muchas veces nos enfocamos en que estamos con Dios y Dios todo nos va a sacar de todos los problemas. Y si es su voluntad, te va a sacar. Si no es su voluntad, te va a hacer pasar por el problema. Amén. Y a veces vas a tener que morir a causa de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver en Daniel, capítulo 6, versículo 19 al 23. Daniel capítulo 6, versículo 19 al 23. Amén. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue de prisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Amén. Yo les di una porción del capítulo, pero recordemos, los que saben escritura, recordemos que Daniel tenía una posición muy alta ante los ojos del rey Darío. Amén. Y dice la escritura que había en él un espíritu superior. Amén. Y ese espíritu superior, ¿quién se lo dio? Dios. Amén. Dios le dio un espíritu superior a Daniel. ¿Para qué? Para que supiera aconsejar al rey. Y Daniel sabía aconsejar muy bien al rey. Amén. Era uno de los gobernadores. Entonces, había tanto sapatras como gobernadores que eso provocó un poco de envidia, el hecho de que ese espíritu superior estuviera a Daniel. Muchas veces el maligno va a saber por dónde llegarte. Ellos conocían quién era Daniel. Ellos sabían, dice la escritura, algo muy interesante. Dice la escritura, yo me gozaba, en realidad me gozaba cuando leía esto, que ellos, me los imagino en el palacio pensando, ¿cómo podemos perjudicar a este? Y dice la escritura que no hallaron nada malo en él. No hallaron falta alguna y no tuvieron más opción que
que aconsejarle al rey que hiciera un edicto por 30 días que aquella persona que adorara algún otro dios que no fuera el rey, lo aventaran al foso de los leones. Ellos sabían quién era Daniel y sabían que Daniel no iba a dejar de adorar a Dios para adorar a un rey humano. Daniel sabía de quién venía su provisión. Amén. Daniel sabía honrar a Dios. Y es que eso es poner a Dios de primero. Uno pone a Dios en primer lugar ante lo que me va a pasar, o ante mi situación, o a lo que a mi carne le convenga. Daniel, eso, y ellos lo sabían. Ellos sabían quién era Daniel. Es por eso que crearon toda esta hazaña para perjudicarlo, porque sabían que Daniel no iba a dejar de adorar a tu Dios. No importa el edicto que se levante en tu contra, tú tienes que seguir adorando a Dios y Dios va a responder por ti. ¿Cómo? No lo sé, Dios sí lo sabe, pero Dios va a responder por ti. No sé si te va a sacar o te va a librar de un foso de leones, no lo sé, pero de que Dios va a extender su mano sobre ti, Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, ¿cómo es como la gente nos conoce? Dicen, a este le tiro un y va a caer, o él se va a mantener firme. ¿Cómo es como la gente nos conoce? ¿Firmes en el Señor o firmes en nuestra carne? Amén. Dice, otra de las cosas que dice la palabra es que el rey Darío estaba muy preocupado por Daniel, porque tenía un gran estima por Daniel. Amén. No solo el espíritu superior que había en Daniel, sino cuando alguien es de Dios, uno encuentra gracia a donde quiera que va. Amén. Y el rey Darío, a pesar de su posición en este mundo de rey, tenía una estima para uno de sus siervos, y era Daniel. Amén. Tenía gran estima y estaba preocupado, y dice que hizo lo imposible para no mandarlo al foso de los leones. Pero vinieron los sátrapas y los gobernadores y dijeron, hey, tú lo firmaste y no puedes ir en contra de la ley. Y con tristeza manda a buscar a Daniel y lo echa al foso de los leones. Dicen que ese rey ayunó, no se le tocó música, no comió, no durmió, hasta lo que leímos. La mañana siguiente va y habla a Daniel. Y Dios le había librado. Amén. Cuando uno se mantiene firme en el Señor y vives por Cristo y vives para morir en Cristo, el Señor nos va a levantar. El Señor va a velar por nosotros. Nosotros debemos estar confiados y tener esa seguridad de que si el Señor me saca del foso o no, yo igual le voy a alabar. Amén, porque hay una causa que tiene que ser cumplida y es la causa de Cristo. No sé si va a ser a través nuestro, puede ser a través de cualquier hermano, pero su causa debe de cumplirse. Amén, y les tengo otro ejemplo. En este ejemplo todo salió bien. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 7. Versículos 54 al 60. Hechos capítulo 7, versículo 54 al 60. Cuando lo tenga, diga amén. Hechos capítulo 7, versículo 54 al 60. Amén. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Amén. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre de pie
en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Wow. Dile al que tienes al lado, wow. Amén. Daniel fue liberado del foso de los leones porque vivía para Cristo, dio honor a Dios. Amén. Y aquí nos encontramos con Esteban, capítulo 7 de Hechos. Si vamos un poco al capítulo 6, es donde hay un conflicto en la iglesia, que se están descuidando las viudas, y es donde los apóstoles deciden asignar diáconos para que sirvan a las viudas. Amén. Sirvan a las mesas. Amén. Dicen que tenía que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Y entre ellos se encontraba Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Había algo en Esteban. Tenga cuidado porque muchas veces su posición no determina su destino. Cualquier gente lo puede ver como era el que meseriaba, el que servía. Pero en Esteban había un gran evangelista que se iba a convertir en el primer mártir en morir por Cristo. No fue un apóstol, fue un mesero. No fue Pedro, fue Esteban. Y tiene grandes cualidades. Un conocimiento que dice que los religiosos se ponían a discutir con él y no podían. Veían en él una cara de ángel. Dice que hacía grandes prodigios y maravillas Dios a través de Esteban. A nuestros ojos humanos, Dios nos lo libró. ¿Me equivoco? A mis ojos carnales, Dios no lo libró. Y Esteban vivía para honrar a Cristo. Y no solo vivía para honrar a Cristo, dio su vida a causa de Cristo. Y podemos ver qué injusto es la vida, ¿no? Porque Dios no es injusto. Aunque yo no lo entienda, Dios obra en justicia. Y aunque yo no lo entienda o vea algo diferente, Dios hace todo para mi bien. Amén. Si dice la Escritura que Él crió los cielos y la tierra, Él nos hizo a nosotros y cada uno tiene un propósito y una misión que cumplir en esta tierra. Esa era la misión de Esteban. Servir a las mesas, hacer grandes prodigios y maravillas, ser el primer mártir que muere a causa de Cristo. Pero ahí podemos ver, si vivo, voy a honrar a Cristo, y aun si muero, voy a seguir honrando a Cristo, porque voy a seguir viviendo. Amén. Una de las cosas impactantes es que podemos ver en este pasaje. Alrededor de toda la Escritura siempre se ha dicho que el Hijo del Hombre está sentado a la diestra del Padre, sentado a la derecha de Dios. Y aquí dice Esteban que estaba de pie el Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Y Esteban lo pudo ver. Yo no sé para ustedes, pero para mí eso sería algo
grandioso. Esteban dio su vida a causa de Dios. Y se quitaban las túnicas y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Amén. Ese es uno de los grandes problemas de la iglesia en estos tiempos. Y lo voy a decir sin temor a equivocarme, con toda humildad. Ustedes saben que yo estoy aquí por obediencia. Yo respeto y admiro el pastorado que tienen muchos hombres de Dios. Amén. Quiero ser obediente, soy hermano junto con ustedes. Amén. Y dice algo que está causando un gran problema en la iglesia, es que la iglesia está tan centrada en sus conferencias, en sus convenciones, en sus seminarios, en sus cruzadas de milagros. Está tan centrada en eso la iglesia, pero ¿quiénes son los que van a esos eventos? Los mismos de las iglesias. Hay tanto cristiano que hasta viaja a otro estado por llegar a ver, porque necesito ser sano de tal y fulano de tal va a estar ahí y me va a sanar. Qué bien, que tenga fe, ¿verdad? Pero yo puedo tener fe sentado en mi casa. Y si a Dios le place, me va a sanar. Y si no es la voluntad de Dios, Dios no me va a sanar. Amén. ¿Y qué causa a provocar eso? Que la iglesia no está sufriendo persecución. No en Estados Unidos, no en México, no sé en Honduras, no sé en los países de ustedes, pero la iglesia no está sufriendo persecución. ¿Por qué? Porque no se está predicando el Evangelio de Cristo. Dice la Escritura que las túnicas las pusieron sobre los pies de Saulo. Todos sabemos que Saulo es Pablo. Dios le cambió el nombre. Amén. La muerte de Esteban provocó la persecución de la iglesia, en la iglesia primitiva. Hechos fue lo que provocó la persecución de la iglesia. ¿Por qué? Porque el evangelio tenía que ser predicado hasta los confines de la tierra. Fue la instrucción. No ha terminado. No hemos terminado. Esto apenas comienza, pero no hay persecución. Y no estoy diciendo que debemos de ser masoquistas, pero cuando el evangelio está siendo esparcido y predicado, eso genera persecución. La iglesia está tan cómoda, no me refiero a esta, bueno, esta también. Yo les dije que esta también. Los veo muy cómodos. Pero globalmente, la iglesia está tan cómoda y se está ajustando el evangelio a las necesidades de las personas. Y el evangelio no fue diseñado para ajustarse a mis necesidades. En España ya hay iglesia cristiana para homosexuales. Dios los ama, amén. Gloria a Dios, los ama tanto como me ama a mí, como lo ama a usted. Pero están viviendo en pecado. Pero como necesitan escuchar de Dios con amor, que no se ofendan, no dañarles lo que ellos son, hay que hacer una iglesia especial, cristiana, para homosexuales, y hasta ponen al Jesús con el arco iris. Estamos adaptando la iglesia a las necesidades de la gente. El evangelio no fue criado para eso. El evangelio fue criado para que andemos en justicia, para que corregirnos, para enseñarnos y para llevarnos, dice, a la perfección. Para eso fue hecho el evangelio, inspirado
total y plenamente por Dios. Y si fue total, inspirado plenamente por Dios, el Evangelio no fue hecho para nadie, sino para usted. Dios lo sopló para usted. Y personifique eso, perdón. Dígalo, el Evangelio fue hecho para mí. Para que yo lo viva, para que yo lo lea, para que ande en justicia. El Evangelio fue hecho para la humanidad. Pero hay muchas cosas que no nos gustan. Hay versiones que les han quitado versículos, ¿usted sabía? Hay versiones bíblicas que no tienen ciertos pasajes de la Escritura, ciertos versículos. No tardando, y no estoy profetizando, ¿ok? No vaya a pensar otra cosa. Eso es sacando una conclusión de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. No tardando van a sacar el que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ese versículo. O van a empezar a sacar el que Dios crió al hombre y a la mujer. Como han estado sacando versículos. El Evangelio no fue hecho para que te guste. Fue hecho para que andemos en rectitud, dando honor a Cristo. Y eso es ganar y ser hallado en Cristo. ¿Por qué? Porque vivo para Cristo, no vivo para mis deseos carnales. Y era lo que Pablo estaba expresando. Saulo, uno de los que perseguía a la iglesia, fue transformado por Dios y escogido para el apostolado por Dios, no para sustituir a Judas. No creo que Dios necesitaba un sustituto de Judas. Había un plan. Pablo escribió el 40% del Nuevo Testamento. Casi lo escribió completo. El 40% del Nuevo Testamento. Amén. Corrijan, hermanos. Amén. 13 libros de 27 que contiene el Nuevo Testamento. El que perseguía a la iglesia. El que vio morir a Esteban. Dio honor a Cristo. Y es ahí donde entra, si yo vivo, voy a dar todo para Cristo. Si yo vivo, si usted está con vida hoy, que usted no dé un paso sin honrar a Jesucristo. Porque le puede costar o el foso de los leones, o le puede costar en lugar de Esteban ver a Cristo, a Jesús, de pie, le va a costar ver a Satanás. Y si aún muero, voy a vivir en Cristo. Dar honor a Jesús, dar honor a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo. Amén, dice la palabra, no con tristeza al Espíritu. Y muchos hoy en día a eso se dedican, hasta parece que es un nuevo título en la iglesia. Los que contristan al Espíritu, los que no. La iglesia tiene que empezar a crecer. Las señales de persecución traen crecimiento numérico, crecimiento espiritual, crecimiento geográfico. Eso es lo que trae la persecución. Cuando Pablo escribió esta carta, ya les mencionaba que estaba en prisión. Amén. Y la iglesia de Filipos estaba pasando por ciertos problemitas y uno de ellos, el más grande, es su ánimo. Su ánimo estaba decayendo un poco. ¿Por qué? Porque esa iglesia la fundó Pablo. Ellos tenían a Pablo como fundador de esa iglesia y
y conocían la vida de Pablo, conocían cuánto él había dado por el Señor, cómo él vivía para el Señor, y la iglesia no podía comprender por qué él pasaba por prisiones. Y eso como que les trajo desaliento. Si él es así, imagínate cómo me va a ir a mí. ¿No? Me imagino, pensarían. Y eso no lo dice la Escritura, eso lo estoy diciendo yo, me imagino. ¿Ok? Nosotros no podemos sacar suposiciones de lo que no está escrito en la Escritura. ¿Ok? Pero si yo fuese parte de la iglesia de Filipos, yo dijera, si ese es Pablo y le pasa eso, imagínate a mí que me espera. Y trae un poco de desaliento en la vida del creyente. Era lo que estaba pasando en la iglesia de Filipos. Y es por eso que Pablo les escribe. Y les dice, no sé si voy a morir, no sé lo que me espera aquí. Amén. El objetivo de Pablo era llegar a Roma. Y Dios le había dicho que iba a ir a Roma. Pero no le dijo cómo. Su propósito de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cómo? Solo Dios sabe. Usted tiene que estar dispuesto para obedecer al Señor y para rendir honor al Señor. Amén. Decía el salmista, mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba. Su alma en verdad le alaba, le va a alabar en peligro de muerte o no. Y no se preocupe porque la iglesia no está sufriendo persecución. Usted no va a estar en peligro de muerte. Quédese tranquilo. Va más allá un poco el tema de cómo estoy viviendo. Quitemos un poco la persecución, pero la manera en que estoy viviendo, ¿me va a llevar al cielo o no? La manera en que estoy viviendo está honrando a Cristo, porque ese es el tema. Tú tienes que liderar a muchos a los pies de Cristo. Es impresionante ver cómo también Pablo fue el que más iglesias fundó. Y eso lo dicen los eruditos de la Biblia, los que estudian la Biblia. Pablo fue el que más iglesias fundó. Y él estuvo de los dos lados, pecador y perseguidor aparte. Y estuvo del lado de Jesús, con el Espíritu Santo en plena acción. Pablo mismo padeció una enfermedad y el Señor no lo sanaba, pero servía y estaba lleno de gozo. Y aún en las iglesias en este tiempo hay mucha falta de gozo. ¿Cómo está, hermano? Bien. Dios les bendiga. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay falta de gozo. Y vivir en Cristo es tener gozo. Esa confianza, esa alegría, esa seguridad de que no importa lo que yo pase. Es por eso que Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si he vivido en escasez como en abundancia, he sido castigado como he sido amado, ha pasado por muchas situaciones, pero en Cristo todo lo podemos. En Cristo encontramos lo que necesitamos. Amén. De toda esta escritura yo sacaba 4 puntos, que es tenemos que conocer a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, tú no vas a saber para quién estás viviendo o a quién vas a dar honor con tu vida. Y no solo eso, tenemos que ser hallados en Cristo. ¿Y qué es ser hallado en Cristo? Que la persona con la que trabajo no vea al Chuy, vea a un hijo de Dios. Pablo tenía esa seguridad de decir al pueblo, imítenme a mí.
porque yo soy imitador de Cristo. Tenemos que ser hallados en Cristo plenamente. Amén. Conocer el poder de su resurrección. Amén. Si usted, que es el centro de lo que Pablo estaba mencionando, el morir en Cristo es ganancia. Amén. Ese es el tema. Él venció la muerte y dice la Escritura, ese mismo poder de resurrección que levantó a Jesucristo de los muertos es el que está en nosotros. Es por eso que si tú estás en Cristo no vas a morir, solo te vas a cambiar de lugar. Amén. Ese mismo poder opera en nosotros. Ese mismo poder fue lo que desató a la iglesia. Yo escucho mucha gente que dice, oh, no hay avivamiento en la iglesia. Y yo estoy de acuerdo. Dependiendo lo que para ustedes es avivamiento. Para muchos el avivamiento es para mí el avivamiento es la persecución. Es lo que desató un avivamiento en la iglesia. La persecución, ese fervor de creer en lo que están predicando, ese fervor de estar en oración, ese fervor de seguir a Jesucristo, ese fervor de buscar el poder del Espíritu Santo. Eso es un gran avivamiento en la iglesia, ese fervor por conseguir almas. Y sí, no hay avivamiento en las iglesias. No sé si me vayan a poner esta plática en internet o no, pero yo igual lo voy a decir, no hay avivamiento en las iglesias porque vivimos en congreso y la hermana que salta aquí se va a otra iglesia a saltar y vuelve a saltar y sigue saltando, pero el evangelio no se comparte. Amén. El punto 4 era participar en los sufrimientos de Cristo y es el más difícil. No todos queremos participar de los sufrimientos de Cristo. Pablo estaba padeciendo los sufrimientos de Cristo. Preso por el Señor, él decía, un preso de Cristo, por su evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación. Dice la Escritura, buenas nuevas de salvación. Ahorita hay buenas nuevas de sentimientos para hacer que la gente se sienta bonito cuando va a la iglesia. Hay buenas nuevas de prosperidad para que la gente sepa que en Cristo va a ser prosperada espiritualmente. Amén. Y de lo espiritual siempre va a generar algo. Yo soy de la idea de que si tú tienes al Señor, va a generar algo en tu vida. No sé si va a ser material o espiritual. Si usted vive muy bien, gloria a Dios por eso. A mí no me da envidia. Amén. Pero yo estoy contento con lo que tengo y soy más que bendecido con lo que Dios me ha dado. Y lo principal, no me siento merecedor de lo que el Señor me ha dado ni cómo me tiene hoy en día. Participar de los sufrimientos de Cristo. Tal vez no vas a estar en prisión, pero tú tienes que participar de la causa de Cristo. Nosotros a lo mucho vamos a llegar a burlas. Ah, es cristiano. Y muchos ni siquiera por eso se atreven a decir, no soy cristiano, sino yo amo a Dios. Porque el cristianismo puede ser como una religión. Pero si tú amas a Dios, si tú sirves a Cristo, vas a vivir como vivía Cristo. Vas a dar honor al amor de Dios. Para que la gente te crea. Porque la gente no le gusta mucho que tú le hables, sino que tú le muestres. A mí muchos han identificado que soy cristiano sin yo tener que abrir la boca en mi trabajo.
Usted sabe, en mi trabajo, el 95% de mis clientes son hombres. Con una mujer es más sencillo. Te saca plática y desde, un Dios le bendiga, ya sabe, ¿no? Es religioso. Pero un hombre que es más fuerte, más cerrado de la mente también. Un día llegó uno y dijo, ¿tú eres pastor o algo así? Le dije, no, soy hijo de Dios, sirvo a Dios y yo te invito a que tú lo hagas también. Era un gringo. Dice, yo voy a la iglesia. Digo, ok, pero amas a Dios. Porque tú puedes ir a la iglesia por culpabilidad, porque piensas que eso te va a salvar. O por cumplir, es algo bonito, familiar, vamos a la iglesia, de ahí vamos a comer como familia y no pasa nada. Hay muchas razones por las que uno puede venir a la iglesia, pero solo una por la que tú puedes vivir, y es para Cristo. Dice la Escritura, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Si Él nos dio aliento es para alabar su nombre, para alabar todo lo que Dios es. Amén. El venir a la iglesia no te va a hacer salvo. Es parte del discipulado y del crecimiento en la vida del creyente. Dice la Escritura, no dejen de congregarse como muchos tienen de costumbre. Amén. Era un mandato, de hecho fue una base de cómo la iglesia primitiva creció. Pasaban más tiempo conviviendo en casas que en el templo. Dice, se juntaban para comer, cantaban himnos. Y dice, y el Señor iba trayendo a los que habían de ser salvos. ¿Cuesta tanto trabajo invitar a alguien a la iglesia? Pero antes, ¿vamos a la cotorra o qué? Ahí caigo. No lo digo por experiencia, ¿ok? Pero es el único ejemplo que sabía que muchos iban a entender. No lo digo por experiencia, pero una carne asada, te invito a la iglesia. Gran diferencia, ¿verdad? Gran diferencia, pero eso es vivir a la causa de Cristo, participar de los sufrimientos. No importa cuántas veces te digan que no, tú sigue abriendo tu boca, tú sigue invitando, tú sigue predicando. Algún día, alguien a los que tú predicas, a los que tú compartes a Cristo, le va a acertar y va a decir, gracias porque nunca me dejaste. Es más lindo eso, a que te digan, no, una vez me lo mencionaste y ya de ahí ni me saludabas. Porque es así. Te invito a la iglesia, te dicen, no, bueno, vas a terminar en el infierno, anyway. Eso no es tener hambre de Cristo. El tener hambre de Cristo en realidad es buscar a las almas perdidas. Fue la misión que dejó y fue la principal misión y asignación que la iglesia primitiva tuvo. Y el único conflicto que había era la persecución. Y ya pues cuando los hermanos se iban juntando, que nos íbamos conociendo un poco más, ya había otro tipo de un poco problemitas, ¿no? Que fulana no me saludó, porque eso también pasaba en la iglesia primitiva. Pero se arreglaban los problemas así, con una sola carta a la distancia. Entendían, no es por mí, es por Cristo. No es por quien yo soy, es por Cristo. No es por lo que sale de mí, es por Cristo. Porque si lo que sale de ti es Cristo, todo está bien. Y mira, tú vas a entender en realidad el Evangelio.
siempre he dicho, nadie puede dar de lo que no tiene y nadie puede recibir de lo que no busca. Yo cómo puedo dar a alguien de las Escrituras o de la persona de Cristo si yo no lo conozco, yo no me alimento, yo no lo tengo. Pero si hay algo de Dios en mí, eso tiene que salir. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. El Espíritu Santo te capacita y empiezas a dar frutos. Y aún estando en prisión, la Escritura no dice que Pablo estando en prisión, cabe está mencionar que no fue el único que cayó preso, Pedro, ¿no? Por mencionar. Pero no era que caían en prisión y se paraba todo, ¿no? Era cuando más crecía. Y muchas veces si para crecer el Señor te tiene que poner en una prisión, el Señor lo va a hacer. Amén. El Señor lo va a hacer. Y tú tienes que estar convencido de que todo obra para bien a los que aman al Señor. A los que aman al Señor. Si usted no ama al Señor, no le va a obrar bien. Y por ahí si obra bien, tarde que temprano, va de pique. ¿Ok? No, nunca juzguemos ni nos dejemos llevar por tu situación actual, sino por lo que nos espera. Y eso lo vamos a determinar ahora, cómo estoy viviendo. A cómo tú estás viviendo ahora es el destino que tú vas a tener. Yo no sé a quién le mencionaba, no importa cómo empezaste. Lo que importa es cómo vas a terminar. Porque tú puedes empezar bien y terminar mal. O pudiste empezar mal, enmendar tu camino y terminar bien. Hay muchas cosas en las que la iglesia está perdiendo su tiempo en estos últimos tiempos, porque también estamos en los últimos tiempos. Amén. Cristo viene pronto. Y yo sé que usted lo escucha prácticamente cada domingo o en la televisión o donde lo escuche, pero Cristo viene pronto. Esa es una realidad. Amén. Eso es algo del cual nadie va a escapar y Él va a venir cuando Él le plazca venir. Pero Él viene pronto, dice, hay señales y podemos ver cómo está el mundo. Amén. Pero usted no se deje llevar, tenga la mente de Cristo. Dice la Escritura, hay que tener la mente de Cristo. Usted pida perdón aunque usted sea la víctima. Eso no lo define usted. Eso va a ser definido en los cielos. Porque a mi carne puede decir yo por qué, si yo fui el ofendido. Pero usted tiene que pedir perdón. Hay cosas de parte de Dios que usted no ha recibido porque no ha podido perdonar. No importa la situación. ¿Qué lo hace más grande a usted que a Cristo? Cristo en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué te hace más grande que Dios para tú no poder pedir perdón? Yo prefiero ser humillado en la tierra, pasar humillaciones, que me señalen, pero estar limpio en el cielo. Daniel mencionó, he sido hallado inocente ante mi Dios. Es lo importante, ser hallado inocente ante Dios. Usted no retenga su bendición. No la detenga. No detenga lo que el Señor quiera hacer a través de usted. Pablo también tuvo ahí conflictos un poco con Bernabé, que Marcos había medio decaído, lo abandonó, dijo, ya no lo llevo. Y arreglaron la situación.
llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo va a pedir perdón, se lo merezca la otra persona o no se lo merezca, va a pedir perdón. Va a amar aunque no se merezcan que los amen. Tienes que amar, tienes que poner la paz. Tenemos que empezar a pensar con claridad antes de actuar. ¿Va a ser para bien? Esto me va a ayudar para bien. Y muchas veces usamos la escritura a nuestra conveniencia. Tengamos cuidado con eso. Porque esa es una muy nueva. Yo la he escuchado mucho últimamente. Y yo digo, ay Señor, ¿será que esta gente es más santa que Abraham? Porque esa es la nueva. Si tu presencia conmigo no va conmigo, no me saques de esa iglesia. O si tu presencia no está muy bien. La presencia del Señor tiene que ir con usted a todos lados. A todos lados. Si usted está con el Señor. Pero si se fijan, solo lo usamos para eso. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de esa iglesia. Encuentro otra, o la presencia del Señor sí está aquí. Aleluya, hice bien. Pero cuando se trata de tomar una decisión, Padre, si no es tu voluntad, que yo no lo haga. Nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Decirlo. Yo llevo 6 años pidiéndole al Señor que me cambie de trabajo, pero yo creo que no es su voluntad, o tal vez no es su tiempo. Y mi trabajo es muy bueno, he sido bendecido por mi jefe, he hallado gracia, me pide las cosas por favor, con ningún empleado lo hace. Pero hay cosas que uno no puede controlar y es todos los clientes que van a veces sin conocerte te hablan con groserías y uno tiene que vivir en la mente, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, vivo para agradar a Dios, hay un testimonio que tengo que cuidar. Hay que saber y dejarnos dirigir por Dios, amén, conocer a Cristo, ser hallado en Cristo, conocer el poder de resurrección que hay en nosotros, amén. Ese poder es fabuloso, es extraordinario lo que uno puede hacer. Por ese poder uno puede perdonar, por ese poder uno puede amar, amén. Por ese poder también uno puede hacer prodigios y grandes maravillas, amén. Participar en los sufrimientos de Cristo y siempre estar con gozo, ya sea que yo viva o muera. Hay cosas que no entendemos, hay situaciones muchas veces que no llegamos a comprender, pero cuando nuestra vida da honor a Cristo, vamos a ser hallados en Él y vamos a tener esa seguridad que tenía Pablo en decir, sea que yo viva o que yo muera, mi vida dará honor a Cristo. Y el primer versículo decía, no seré avergonzado. Amén. Esteban no fue avergonzado. Ya quisieran muchos apóstoles hoy en día, porque tenemos muchos, alzar su mirada al cielo y ver al Hijo de Dios. Esas prodigios y maravillas no se ven en estos tiempos. Solo lo de los saquitos. Y nadie se cayó aquí. No, y digo con todo respeto. Con todo respeto. No, pero identifiquemos bien cuáles eran las señales que operaban de parte del Espíritu Santo en ese tiempo y a lo que estamos llegando ahora.
escudriñemos la palabra, estudiemos la palabra. Tómese un mes. Hechos tiene 28 capítulos. En un mes, lea todo el libro de Hechos. Y ahí vienen todas las manifestaciones del Espíritu, cómo la iglesia creció, los conflictos de la iglesia también, que no son muy diferentes a los que hay hoy, pero cómo salían adelante. ¿Por qué? Porque no depende del hermano, no depende del pastor, no depende del ministerio de alabanza, no depende de la directora de niños, no, depende de Cristo. Y cuando empecemos a venir a la iglesia y ser la iglesia, porque no por el hecho que estemos aquí somos la iglesia, esa es otra. Cuando empecemos a ser la iglesia y empecemos a venir a este lugar con la visión de honrar a Cristo y enfocarme en alabar al Señor, las cosas van a cambiar. Yo se lo garantizo. Las cosas van a cambiar. Su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a estar dependiendo totalmente de la presencia de Dios para leer la Escritura, aún para alabarle, aún para glorificar su nombre. Si usted alaba a Dios porque fue sano, usted tiene que alabar a Dios aún en la enfermedad. Usted tiene que alabar a Dios en todo tiempo. Amén, póngase de pie. Voy a pedir a los músicos que pasen. Amén, dígale al que tiene al lado, sea hallado en Cristo, sea hallado en Cristo. Amén. Damos gloria y honra a Dios. Amén. Aprendamos a alabar a Dios por quien Él es, no por lo que Él lo hace. Porque si usted adora a Dios de acuerdo a lo que Él hace, Él obra de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra carne o a nuestros deseos. Dice la palabra que Él cumple las peticiones de nuestro corazón, pero cuando nuestro corazón y nuestras peticiones están halladas en Dios totalmente. Amén. Es ahí donde Él cumple su promesa. Usted tiene que alabar a Dios por lo que Él es. Amén, porque Él es santo. Los 24 ancianos alaban a Dios por su grandeza, por su santidad, no porque abrió el mar rojo. Porque haya abierto o no el mar rojo, haya sanado o no haya sanado, Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue siendo el príncipe de paz. Dios sigue siendo el soberano. Dios sigue siendo el Dios de amor. Lo haga o no lo haga, eso no le quita su divina gracia, su divina misericordia. Amén. Dios es Dios. Amén. Y por eso alabamos, porque su grandeza, su majestad, su santidad. Dice la Escritura, no hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual uno puede ser salvo. Amén. Si usted comprende esto, si usted alaba a Dios por lo que Él es,